Mi madre tenía un hermano que le decían Chacho. Eh, yo nunca lo había visto, pero un día llegó un carro o una máquina hasta casa de Felina, un poquitico más adelante, porque hasta allí podían llegar los carros, porque el camino estaba muy malo para que los carros anduvieran por allí. Y era Chacho que venía con su familia para para visitarnos a nosotros. Estuvo en la casa un poco de tiempo y después se fueron. Poco después de esto, yo veo que mi padre consigue prestado un carretón y una yunta de bueyes y salió el carretón a buscar piedras. Me pidió que yo fuera con él porque yo también podía juntar piedras. Y por los caminos y los potreros aquello comenzó la recolección de piedras. Y veo que de pronto comienza a trazar, a hacer las zanjas para el cimiento de una casa que se iba a construir. En estos lugares donde vivíamos, al cimiento le decían durmiente. Y cuando iban a construir, hacían un durmiente donde pudiera o eh, un cimiento donde se construyera la iglesia. Mi padre hizo una zanja bastante grande, eh, hizo todo el espacio donde la casa iba a estar, se iba a comenzar a construir eh, sobre la casa vieja que nosotros teníamos. Después esa casa se arrancaría porque quedaba dentro de la nueva construcción. Y yo iba con mi padre por los caminos, por los potreros, en un carretón que le prestaron y una yunta de bueyes. Yo iba con él para ayudarlo a cargar las piedras. Y así, después que mi padre hizo la zanja, comenzó a poner las piedras y a preparar las bases donde iban a estar situados los horcones o las maderas principales que son las que le dan la fortaleza a la casa para que no se la lleven los ciclones. Y recuerdo cómo comenzamos a construir aquella casa. eh, de vez en cuando, después de esto, mi tío venía a la casa y traía algunas cosas para darle a mi madre y para ayudar con ropa a mis hermanos que tuvieran más o menos una edad con sus hijos. Ellos dejaban ropa y se lo dejaban a mis hermanos y a mí también. Bien, la casa comenzó a construirse. Esa casa la hizo papá y recuerdo que fue una casa muy grande. Después supe que es que mi tío le prestó a mi padre dinero para que hiciera una casa grande con la familia, para que la familia viviera y a la vez poner allí un negocio, una tienda de víveres. Y para eso fue que se hizo esta casa, una parte para tienda de víveres y otra parte para, para la casa. Cuando la casa estuvo terminada, era una casa tremenda, grande, buena, fuerte. Era la mejor casa que había en todos aquellos lugares. Poco tiempo después de estar viviendo en esta casa, eh, yo noté que por las tardes comenzaron a venir personas del barrio, no jovencitos, sino las personas mayores, a visitarnos. Y yo notaba que madre pasaba el tiempo en una cama. Es que ella eh, tuvo
una enfermedad, pero junto con la enfermedad tenía, eh, tenía un embarazo nuevo. Fue el embarazo del cual nació Jared. Como que fue al médico para ver qué tenía y como que estaba en estado, pues se le achacaban el malestar con que ella estaba, los dolores que sentía, se le achacaba al embarazo, porque los embarazos a veces son unos más difíciles que otros. Pero yo le notaba y en la casa le notábamos que en el vientre tenía como una pelota, o sea, un abultamiento, un tumor. Y los médicos le dijeron que eso era un problema de la vesícula y comenzaron a mandar medicamentos para la visita. Pero ella estaba de mal en peor y cuando llegó el momento del parto, ella tuvo que ir al hospital, a la maternidad, a Pinar del Río, porque estaba en una condición de salud muy crítica. Cuando tuvo el niño, a Yaret, vieron que su enfermedad había crecido mucho durante el embarazo, pero no habían en Pinar del Río, en el hospital de Pinar del Río, no habían los recursos suficientes para atenderla en la situación que ella estaba. Entonces, acordaron los médicos y el hermano de mi madre, mi tío muchacho, también estaba haciendo la influencia para llevarla a La Habana, donde había más recursos. Hay que recordar que yo tenía cuando aquello unos 6 años y ya tengo casi 82, así que eso hace mucho tiempo y no había los medicamentos, las medicinas, la ciencia no estaba tan, tan desarrollada. Pero cuando van a llevar o van a salir con la madre mía para el hospital, se encontraron que estaba muy débil, no podía resistir un viaje de Pinar del Río a La Habana, aunque era relativamente cerca. Entonces, lo que los médicos dijeron es que hacía falta ponerle transfusión de sangre. Y entonces había que buscar personas que tuvieran sangre afines para que le pudieran poner la sangre. Mi tío no le dio sangre a mi madre porque tenía miedo. Veía sangre y como que se desmayaba. Tenía miedo, a pesar de que era un hombre grandísimo, pues, pero tenía miedo a la sangre. Finalmente encontraron a 3 personas en Río Seco que estuvieron dispuestos a darle su sangre a mi madre porque su sangre y la de mi madre pues eran compatibles. Uno se llamaba Alfredo Young, le dio la sangre. Yo no lo había conocido antes, lo conocí ahí y ya yo miraba a esa gente de una manera especial. La otra se la dio Leandro Sánchez, que vivía cerca del lugar donde nosotros estábamos. Eh, y el otro que le dio la sangre fue Jacinto, el hijo de Nieve Ramos, Jacinto Rodríguez. Alfredo John vivía en Mazorra, cerca de la escuela donde yo iba, y Leandro Sánchez y Jacinto vivían cerca de donde nosotros estábamos en casa de Nieves Ramos. Bueno, la situación de mi madre en el hospital fue empeorando, cada vez estaba más mal. Tan pronto llegó a La Habana, los médicos en La Habana descubrieron que su enfermedad no era la vesícula, que lo que tenía era un tumor en el riñón y el tumor o la pelota que nosotros veíamos
era el tumor en el riñón. La fortalecieron un poco más, la prepararon y le hicieron una operación. En esa operación, cuando abren el riñón o abren para ver el riñón, tuvieron que sacarle junto con el tumor al riñón que ya estaba completamente afectado y no funcionaba, pero además lo que hacía era traer más complicaciones. Pero esa herida que le abrieron era, yo en este momento creo que era 31 puntos, pero tengo la idea que quizás sean 33, pero bueno, vamos a pensar en 31 puntos. Era en el vientre, se lo abrían completo. Y esa herida no se sanó. La herida no se sanó. Tuvieron que volver a abrir la herida, limpiarle todo eso, ponerle drenaje para que la herida a ver si se sanaba. El tiempo pasó y la herida no se sanaba. Había que volver a abrir la herida para limpiarla y a ver cómo estaba. Pero ya para estas alturas, el otro riñón que mi madre tenía también tenía infección. No podía operar el otro riñón porque tenían la operación del riñón que le habían quitado abierto que no se había sanado. Así que la situación de mi madre fue bien crítica, bien penosa. Pero mi madre, que tenía una voz muy bonita, cantaba muy bien. Y en el hospital ella se ponía a cantar por el día o por la noche, se ponía a cantar himnos religiosos. Y las personas se admiraban de ver a alguien con una condición físicamente tan mal que tuviera ánimo para cantar. Así, las personas que escucharon, pues se pusieron en contacto con la iglesia, que supieron que éramos de la iglesia, y venían al hospital a verla personas, miembros de la iglesia. Y allí cantaban, estaban, oraban por ella, pero su condición cada vez estaba más mal. 6 meses duró la hospitalización de mi madre. En el costo del hospital, en el costo de los médicos, en el costo de las medicinas, se le acabó a mi padre todo el dinero que tenía, el dinero que iba ganando en su negocio de, eh, o negociante o vendedor ambulante, no le alcanzaba y tuvo que vender la casa nueva que había hecho. La tuvo que vender a menos de la mitad de lo que le había costado hacer la casa. Pero ya nosotros éramos cinco, cinco hermanos, más mi padre éramos 6 personas y nos quedamos sin casa. En ese momento, en casa de Felina, estuvieron de acuerdo en llevar a mi hermana Rode, a Edrei y a Yaret, que estaba recién nacido, a llevarlo para su casa. Ellos eran muchas personas, como 13 o 14 personas, y la casa no era muy grande. No había muchas camas, pero ahí se agregó el niño recién nacido, mi hermana y mi hermano. A mi hermano Dixon y a mí nos llevó o nos recogió en su casa Nieves Ramos. Nieves Ramos llegó a ser para nosotros como una abuela, para Dixon y para mí, igual que Felina y José García. Y éramos amistades, pero como si fuéramos de la casa. En casa de Nieves Ramos, algunos de ellos eran miembros de la iglesia adventista y de pronto, de estar viviendo en una casa mala y pasar rápido una cosa buena y quedarnos a la misericordia de quien pudiera recogernos,
así nos vemos nosotros. Y yo iba 2 o 3 veces a la semana de casa de nieve a casa de Felina, a veces iba hasta 4 veces a ver a mis hermanos cómo estaban. Pues yo era más grande, tenía 6 años, ya casi para cumplir 7, pues yo iba a verlos. El camino entre la casa de nieve y la casa de Felina era un poco más de 1 kilómetro, pero era un camino muy malo. Había que ir por un tellito en una parte, una lomita cerca de la cerca de alambres de púa que tenía puesto todo el terreno de los Maragotos, porque el camino había quedado debajo y estaba lleno de agua y lleno de fango. Por allí no se podía pasar. Solo bajábamos los muchachos a buscar en las matas de guayaba, guayaba y otras cosas que allí se daban. Bueno, un día por la tarde en que yo fui a ver cómo estaban mis hermanos en casa de Felina, eran entre las 4 y las 5 de la tarde, llegó mi padre, porque mi padre se quedaba unas veces en casa de Felina y otras veces se quedaba en casa de Nieves Ramos. Y así pues estaba. Pues llegó mi padre de su trabajo, de sus ventas, a esa hora, y cuando mi padre llega, yo estaba, y Felina le dijo, estaba delante de mí, le dijo, Florencio, mire, aquí tengo este telegrama que llegó para usted. Y el telegrama lo enviaban doctores del Hospital Calixto García, que fue el hospital donde mi madre la ingresaron. Y papá leyó el telegrama en voz alta. No se fijó que yo estaba allí o se perturbó o algo. El caso fue que no se fijó y leyó en voz alta. El telegrama decía de esta manera: venga a recoger el cadáver de su esposa. Y los médicos lo enviaban. Cuando mi padre vio eso, pues allí en casa de Felina le pidieron que comiera algo, comió algo y se fue de vuelta para La Habana a buscar el cadáver de mi madre. En casa de Felina quedaron preparando para hacer el velorio, así se dice cuando una persona muere, hacían los servicios mortuorios en la casa y se llamaba velorio porque estaba 24 horas sin dormir la gente de la casa, porque se velaba 24 horas, o sea, día y noche. Y prepararon con la funeraria que había en San Juan y Martínez, creo que era de Hermanos Hernández, como se llamaba, prepararon para que cuando mi madre regresara o viniera ya muerta del hospital, ya ahí le esperaban con el ataúd y todas las cuestiones para ponerla eh, en el lugar. Yo oí eso y cuando yo oí eso, fue un choque que yo sentí, no dije nada, voy a tratar de describir cómo yo me sentía. Era como si me apretaran por dentro del pecho, me estuviera apretando muy grande, muy fuerte, y la cabeza me la sentía como si me la estuvieran apretando también, pero yo no lloraba, yo no decía nada. Lo que hice fue regresar para casa de nieve y como no quería ver a nadie, detrás de la casa de nieve, cerca de la represa de los Maragotos, había una mata de algarroba grande y en la parte de atrás de la algarroba, o sea que de casa de nieve no me podían ver, allí me senté y me quedé y ya era de noche y me buscaban y no me encontraban hasta que salieron a buscarme y me encontraron allí. Pero yo no dije nada, no podía hablar. Era un nudo que no podía, yo no podía hacer nada.
Solo que me sentía así, ni lloraba ni hacía nada, no se dieron cuenta lo que me pasaba, pero ya yo sabía que mi madre se había muerto. Al otro día, pues yo esperaba que en algún momento vinieran a avisar que el cadáver de mi madre ya había llegado. Pero esa noche Dios hizo un milagro. No voy a dar los pormenores porque ya lo he hecho en otros momentos y no voy a hablarlo aquí ahora. Pero esa noche, en vez de mi madre morir, Dios la sanó completamente. Por la noche la vieron que se estaba muriendo y los médicos, sabiendo que no iba a pasar ya de por la tarde, que no pasaba la noche, mandaron el telegrama, porque la costumbre era que cuando alguien moría en el hospital y un familiar no reclamaba pronto el cadáver, había un cuarto que le decía el cuarto de las papas, donde llevaban los cadáveres que no eran reclamados y servían para que los estudiantes de medicina estudiaron. Esa fue la razón por que se le envió a mi padre el telegrama para que llegara allí. Pero en esa noche Dios sanó a mi madre. En esa noche, la herida que en 6 meses no se había cicatrizado, por la mañana temprano estaba cicatrizada solo un puntico rojo en la esquina. El otro riñón que estaba infestado, que había que operar por la infección, estaba completamente sana. Mi madre estaba completamente sana. Le hicieron análisis, le hicieron todo y en vez de llevarse el cadáver de su esposa, mi padre llevó a mi madre buena y sana para la casa. Pero yo desde luego no sabía eso. Cuando llegó por la tarde a la casa, estaba el velorio preparado para recibir al muerto o a la muerta, pues allí hubo alegría, hubo confusión, hubo de todo un poco, porque se recogió todo aquello, la funeraria se la llevó, mi madre estaba completamente sana. Vinieron a buscarme a Dixon y a mí para que fuéramos a casa de Felina, donde mi madre había llegado, para que fuéramos a verla. Dixon lo llevaron, pero yo dije que yo no iba. Y yo le dije, no, yo no voy. Pero ¿cómo si tu madre te está pidiendo? Y yo, sí, sí, yo sé que ella vino, pues yo sé cómo vino. Y ahí supieron que yo no, que yo sabía de que ella debía haber estado muerta. Finalmente me convencieron o me llevaron arrastrándome porque yo no quería ir, pero lo difícil fue cuando la vi viva. Eh, Fue un momento terrible, pero terrible por la alegría y terrible por el impacto. Esto yo no lo puedo describir, me cuesta trabajo hablarlo porque fue lo que sentí en ese momento. Pero yo que no lloraba, que estaba cerrado, que no hablaba, que estaba así, de pronto no pude aguantar más y le caí en las piernas a mi madre yo llorando. Y ahí estuve llorando y mi madre comenzó a llorar y la gente comenzó a llorar y la alegría se convirtió en llanto, pero también a veces se llora de felicidad. Y sé lo que es eso, porque a mí me pasó. Así fue como llegó mi madre después de 6 meses a la casa, gracias a Dios, sana, salva, sana, viva, pero ahora había que enfrentar una realidad. No teníamos casa donde vivir, éramos 7 personas, dentro de ellos
Yo tenía 7 años en ese momento. Rhodes tenía 13 años, ya era una grande como una mujer, ella creció rápido, pero todos mis demás hermanos pequeños. Bueno, en el próximo cassette vamos a hablar cómo enfrentamos la vida en este momento. Hasta aquí llegamos con esta grabación.